como les había dicho, vamos a tomar de referencia el curso de Simatic de Siemens que nosotros teníamos trabajando normalmente con motores, con introducción a motores AC. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Sí, pero esos son contactos, llamados los contactores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. Entonces, esperemos a ver quién más ha llegado. Espérenme aquí un momento. Ya hay 9 participantes. Cristian Abril. Bueno, Cristian Roncancio. Sí, señor. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, llegó apenitas porque vamos a arrancar con la explicación del día de hoy. Bueno, muchachos, entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hacer una lectura rápida de los principales dispositivos de accionamiento eléctrico, electromecánico y termomagnético de diferentes tipos de motores. Entonces, nos vamos a seguir guiando del curso de Siemens, ¿correcto? Entonces, aquí lo más importante, es decir, nosotros no vamos a trabajar todo el curso, pero sencillamente lo que quiero recalcar es que vamos es a mirar de manera rápida los principales símbolos, es decir, identificar los principales accionamientos de motores y su respectiva simbología. Bueno, entonces aquí espero que hoy alcancemos a abarcar todo lo relacionado al curso de Siemens. Bueno, vamos a ir de lleno a todo lo que son inicialmente símbolos y diagramas. Entonces acá ustedes acá pueden ver el cursor, cuando apunto el cursor, Sí, señor. Sí. listo. Es un Entonces sensor. aquí tenemos un clásico, aquí tenemos el diagrama de un motor, es decir, hoy vamos a aprender qué es esto de M, estas M's que tenemos ahí que son los contactores, ¿sí? Y también vamos a tener, por ejemplo, otra M, que entre estas M's vamos a ver que están ligados, porque que son el mismo elemento, pero diferentes terminales. Y vamos a trabajar también esta configuración en escalera, ¿sí? Para la conexión de motores. De igual manera, vamos a ver este símbolo que es muy importante, que es OL, que hace referencia a la traducción en inglés, perdón, significa overload, que es sobrecarga, y la conexión al motor. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo más importante que debemos tener en cuenta acá en este momento es primero que vamos a trabajar toda la lógica de contactores. De aquí en adelante nosotros vamos a llamar así a todos los accionamientos para la activación de motores contactores. Entonces acá creo que este símbolo es fácil de entender, que se parece mucho al de un condensador, pero entonces nosotros vamos a encontrar a nivel industrial dos tipos de contactos. Contactos normalmente abiertos, como el que está en esta parte, y contactos normalmente cerrados. ¿Claro hasta ahí? Entonces, como ustedes pueden ver, un contacto normalmente cerrado hace referencia a un contacto o un cortocircuito permanente, que cuando cambia su estado o se niega, pasa de cerrado a ¿qué? Abierto. Abierto. Y lo contrario sucede con los contactores normalmente abiertos, que cuando cambia su estado o se niegan, pasa de abierto a cerrado. Entonces aquí está abierto. Entonces, ¿qué es lo que nos simboliza en esta gráfica? Que este contactor, este contacto, mientras que está en su estado normal, que es abierto, ¿sí? La carga, en este caso, que es un bombillo, Apagado. no va a estar energizada. Cuando se cambia el estado, es decir, o cuando se niega, ya me van a entender por qué hablo de negación, cuando se niega este contacto, lo que hace es pasar de abierto a cerrado y por lo tanto aquí tenemos un cortocircuito y se cierra la batería con la carga. Entonces aquí en esta gráfica pasa lo contrario.
un contactor normalmente cerrado siempre está en cortocircuito y cuando conmuta de estado o se niega, pasa a normalmente abierto y por lo tanto en este caso se abre. ¿Claro hasta ahí? Ujú. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Si se dan cuenta que esto es supremamente sencillo. De igual manera, perdón que aquí me adelanté mucho. De igual manera tenemos, perdón que es que aquí me estaban escribiendo, no sé quién me está escribiendo. Bueno, de igual manera, así como en los contactores, tenemos también pulsadores. Entonces tenemos pulsadores normalmente abiertos y pulsadores normalmente cerrados, ¿sí? Entonces, ambos son altamente utilizados en la industria y ya vamos a ver la aplicación y el uso de cada uno. Bueno, vamos ahora aquí, ahora a ver lo que son los símbolos de las bobinas. Entonces, cada vez que veamos la palabra coil en la presentación, vamos a hacer referencia a que es algún autómata electromecánico, ¿sí? Los cuales pues se van a activar es como bobinas. Entonces, todos los dispositivos que vamos a trabajar hoy se activan o funcionan bajo el mismo principio de funcionamiento de una bobina convencional, así como lo que habíamos trabajado en la universidad. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí estos dos símbolos. Aquí tenemos que la bobina del arrancador del motor y aquí tenemos un contacto asociado. ¿Qué quiere decir? Estos dos símbolos, ¿sí?, hacen parte de un solo dispositivo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ese dispositivo tiene una parte que es como tal la que hace los contactos, que es aquí los contactos asociados, como sale aquí, con esta M y este símbolo que se parece a un condensador. Y tenemos la bobina que nos va a activar la parte mecánica. Entonces, esto que ven aquí en círculo, esa M, deben tener en cuenta que no estoy haciendo referencia a un motor, sino a una bobina con la cual voy a activar y desactivar este contactor. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Entonces, como pueden observar acá, aquí este diagrama es muy fácil de entender. ¿Por qué? Aquí que tenemos L1, L2 y L3. Esas son las líneas de la red trifásica que van a llegar a mi motor, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa? Aquí yo estoy asociando un, un contactor. Ya vamos a hablar de más en detalle de qué es un contactor. Entonces, ¿yo cómo voy a controlar el arranque o la parada o la inversión de giro de ese motor? Pues a través de estos contactos que son que normalmente abiertos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, aquí está la parte mecánica, ¿sí? Es decir, el contacto físico, ¿sí?, que se va a abrir y cerrar de acuerdo al comando, o es decir, a las entradas de control de ese mismo contactor, ¿sí? Entonces, aquí la parte de control está asociada ¿a qué? A dos fases. Si se dan cuenta que aquí tengo la conexión a través de un switch normalmente abierto y a través de las terminales de control de mi contactor. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo a L2 y L1. ¿Qué pasará? En este estado de reposo, así como está el motor está detenido. ¿Por qué? Porque estas bobinas, estos contactos, perdón, ¿sí?, están ¿qué? Normalmente abiertos. ¿Cuándo van a conmutar? Hasta cuando Cuando el yo que switch. cierre el switch, active las entradas de control de mis contactos y esto, como les decía, esto están ligadas a esto, ¿sí? Así no haya ningún tipo de conexión entre estos dos, ¿sí? Pero del comportamiento de este, pues va a depender que la conmutación de este, es decir, así sin estar conmutada el control de mi contactor, entonces ellas van a estar abiertas. Una vez que yo cierre el switch, sencillamente, ¿qué va a pasar? Entonces, activo la entrada de control de mi contactor y ellas van a pasar de normalmente abierto a ¿qué? Normalmente cerrado. Entonces acá ustedes, perdón, aquí en la segunda parte en la gráfica
tenemos exactamente el mismo circuito, pero digamos ya en un estado 2. Es decir, ¿cuándo qué? Cuando el switch se cierra, ¿cierto? Entonces aquí nosotros, una vez que hayamos cerrado el switch, sencillamente aquí los contactos asociados, ¿sí? Sencillamente cambiaron su estado o conmutaron o se invirtieron, ¿sí? Cuando yo me refiero a invertir, ¿sí? O la negación, es como si viéramos esto como estados lógicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un estado lógico y si se invierte un cero lógico, ¿qué obtenemos? Bueno, Un 1, ¿cierto? O al contrario, si tengo un 1 lógico, lo invierto, ¿qué tengo? Un 0. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que aquí lo que estamos sencillamente es invirtiendo las funciones. Entonces, aquí ya cerré el switch de la entrada de control de mi contacto y lo que pasa es que se cierran. Entonces, observemos que aquí ya en teoría el motor va a quedar energizado por cada una de las fases de la red eléctrica y por lo tanto que el motor va a comenzar a girar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. señor. ¿Me están Sí, señor. escuchando todos? Sí, señor. Sí. Listo, muchachos. Bueno, entonces, digamos que en lo relacionado a la simbología de autómatas eléctricos, inclusive yo los reconozco, hay muchísimos símbolos. Yo personalmente no los conozco absolutamente todos, son muchísimos. Así como pasa también en la simbología de la electrónica. Hay tantos símbolos que realmente hay unos que uno no los conoce. Pero digamos que en el curso, es decir, en lo que vamos a trabajar el día de hoy, sencillamente vamos a ver de los más importantes, es decir, con los que ustedes van a ver el día de hoy, de ahí se desprenden muchos más, porque ya son como subdivisiones o derivados de estos símbolos que vamos a trabajar. Entonces acá sencillamente tenemos uno de los más importantes, este que estoy indicando acá, que se llama un contacto de relevo de sobrecarga térmica, ¿sí? Entonces, estos relevos de contacto de sobrecarga térmica son los que vamos a asociar de aquí en adelante a interruptores termomagnéticos. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me da una idea de a qué haría referencia un relevo que va a funcionar cuando hay una sobrecarga térmica? ¿Eso es como un fusible, más o menos? Como un fusible. Pues digamos que O es sea, parecido. A ver, ¿quién más? No se está hablando alguien, pero lo escucho como si estuviera lejos, más lejos o más cerca. Entonces, muchachos, para tener en cuenta, sencillamente, eso ya lo vamos a ver ahí. Aquí está en el curso explicado más adelante con detenimiento, pero ya saben que cuando incide un cortocircuito en un conductor eléctrico, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que hay un exceso de corriente en el conductor eléctrico y este exceso de corriente se va a ver reflejado ¿en qué? En disipación de calor, ¿cierto? Entonces, señor. estos dispositivos internamente, ¿qué es lo que hacen? Ellos, a medida de que aumenta o disminuye la temperatura en el conductor, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos traen unas láminas bimetálicas que ya vamos a ver en detalle eso más adelante. Y esas láminas bimetálicas funcionan de tal manera que cuando se presenta una determinada temperatura, ellos, ¿qué van a hacer? Se dilatan. Entonces, cuando tenemos un cortocircuito, entonces aumenta la corriente en nuestros conductores generando calor. Entonces estos dispositivos se van a desactivar o desactivar, generalmente se desactivan, es por el exceso de calor en los conductores. ¿Listo? Bueno, entonces ojo con este símbolo. Hay otro que es muy importante, pero no se les vaya a olvidar este. Digamos que aquí sí les pido el gran favor de que este como que lo vayan ahí memorizando con calma. Otros dos muy importantes, aparte de los que ya vimos, de las bobinas del control del contactor y de las bobinas asociadas, ¿sí? Tenemos estos. Entonces tenemos acá indicadores. Si se dan cuenta que son
indicadores en los cuales dentro del círculo sencillamente está la letra inicial del color, pero en inglés. Entonces aquí tenemos de rojo y aquí tenemos de verde, ¿cierto? ¿Claro está ahí? No sé, ¿se durmieron? Sí, señor. Sí, señor. Por favor, vaya, ahí pueden alistar un cafecito con calma y se lo van tomando. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver aquí un clásico diagrama de cómo es que se hacen las conexiones ya físicas de los circuitos de control para todo lo relacionado al control de motores. Bueno, entonces acá, esperen un segundo que me salió aquí un mensaje. Esperamos aquí un momentico. ¿Me están escuchando? Sí. Listo. Sí, señor. Listo. Entonces acá, sencillamente tenemos que en esta parte tenemos, este se llama un control de mando, así que se conoce en la industria. Generalmente trae, aquí tenemos un push button o que es que un pulsador y tenemos que una luz piloto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que uno activa y desactiva este push button, ¿qué va a pasar? Se va a encender y apagar el piloto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar a familiarizarnos con los diagramas de contactos. Los diagramas de contactos son sencillamente un tipo de diagramas que más adelante, ya el nombre técnico que le vamos a dar, son diagramas en ladder, ¿sí? Es decir, en tipo escalera. Más adelante no vamos a tener, digamos, dos líneas paralelas y una sección transversal, sino vamos a tener más secciones transversales. Entonces, aquí sencillamente, como ustedes pueden darse en cuenta, tenemos que L1 y L2, que si hablamos en el largo de la electrónica, pues esto podría ser que 0 voltios o tierra, y esto podría ser que 5 voltios, 12 voltios. Sencillamente es lo mismo, pero con una diferente simbología. Entonces, estos diagramas son de tipo horizontal. ¿Qué quiere decir? Que a un lado de su sección de contactos vamos a tener netamente todo lo que son las cargas, ¿sí? En este caso, de acuerdo al diagrama que tenemos acá, nuestra carga es que una luz piloto. Y aquí tenemos todo lo que es relacionado a accionamientos, temporizadores, compuertas o, o secciones de uso específico que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso acá, sencillamente tenemos que un push button normalmente abierto. ¿Listo? Entonces, hasta que yo no cierre este push button, que no va a fluir la energía de L1 hasta L2. Es decir, no cierro el circuito. Esta solo se va a prender cuando yo cierre mi pulsador normalmente abierto. ¿Claro hasta ahí? El objetivo de esta diapositiva no era tanto comenzar a entrar a familiarizarnos cómo es la conexión de estos diagramas de contacto, sino que ustedes se vayan familiarizando es cómo es la relación física de las cargas y de los actuadores. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Ahora para comenzar a desglosar cómo es que se maneja todo lo relacionado a los autómatas eléctricos para la conexión de motores, entonces vamos a subdividir en dos secciones muy importantes. Estas secciones las vamos a llamar el circuito de control y el circuito de potencia. Entonces, aquí sencillamente en este recuadro verde tenemos todo lo relacionado al circuito de potencia y aquí en este, no sé, como naranja, tenemos el circuito de control. Entonces observen que aquí en el circuito de potencia tenemos todo lo relacionado a las conexiones físicas entre la red eléctrica, los autómatas eléctricos y nuestra carga final, que en este caso es el motor trifásico. ¿Listo? Mientras que en la sección del control tenemos también conexiones físicas, pero que están asociadas ¿a qué? A las entradas de control de mi contactor. Es decir, observen que acá, ¿qué había dicho que era esta M? Bobina o contactor. La bobina de control de mi contactor, ¿sí? Es decir,
estas que tenemos acá están gobernadas es por esta. Es decir, esta entrada de control de mi bobina, ¿sí? De mi contactor, perdón, es la que me activa o me desactiva estos tres contactos normalmente abiertos, ¿sí? Entonces observemos que aquí ya tenemos nuevos elementos asociados de acuerdo a lo que habíamos trabajado al inicio. Entonces, antes teníamos que era acá un switch y únicamente la bobina de control, ¿cierto? Ahora tenemos acá, ¿qué es esto? Un contactor normalmente Un cerrado. contactor cerrado. Un contactor, correcto, un contactor normalmente cerrado, que había dicho que era OL, overload. Una ¿Sí? sobrecarga. Entonces, esto es un contactor de sobrecarga. ¿Qué función creen que cumple este contactor normalmente cerrado de sobrecarga en todo este circuito? Proteger la parte de potencia con la del control. Sí, Quedaría abierto si se sube de temperatura demasiado. entonces observemos que aquí, al igual que las entradas de control de mi contactor y las entradas de conexión física a la red, entonces aquí también tengo, ¿qué habíamos dicho que era este símbolo? El Una relevo, sobrecarga. el relevo Carga térmica. termomático de sobrecarga, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un dispositivo que una vez detecta que, por ejemplo, hay una sobrecarga, que esta sobrecarga la va a detectar como ¿qué? Como aumento de temperatura, ¿cierto? Entonces, una vez que este acá está sometido, por ejemplo, a un cortocircuito y estamos generando un aumento de temperatura, entonces, este que está normalmente cerrado, ¿cierto? Por este, ¿cierto? O sea, siempre va a estar funcionando, ¿sí? Entonces, una vez que él detecte una sobrecarga, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a conmutar, va a pasar de normalmente cerrado a normalmente abierto. ¿Qué querrá decir? Que entonces este se va a abrir, ¿cierto? Sí. Y esa es la famosa función que cumplen, por ejemplo, los mal llamados tacos, ¿sí? Esos se llaman, son los breakers o interruptores termomagnéticos. Entonces, los interruptores termomagnéticos como los que hay en el tablero de circuitos de las casas de ustedes, lo que hacen es eso. Por ejemplo, que cuando hay un exceso, un consumo excesivo de corriente en alguna de las parciales eléctricas, por ejemplo, de su casa, ¿qué es lo que pasa? Se Quedaría abre, normalmente ¿cierto? abierto. Se dispara. Entonces, eso es exactamente la misma función que cumple este contactor de sobrecarga. Si hay un exceso de corriente en los conductores, que como les digo, se va a manifestar en aumento de temperatura, sencillamente, ¿qué hace? Se dispara. ¿Qué pasa? Y como está normalmente cerrado, se abre, ¿cierto? Claro, Sí, está ahí. señor. ¿Sí se dan cuenta que no es para nada complicado? Bueno, ahora analicemos este stop y este start. ¿Qué estarán haciendo ahí? Ignoren este de acá abajo, ignórenlo porque se lo voy a explicar más adelante. Solo tengamos en cuenta este stop y este start. Push button. El stop es un control de emergencia. Exacto, muy bien, Cristian. Este de aquí en adelante y en lo que se llama la automatización industrial, este es una parada de emergencia. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener una jerarquía. Esta jerarquía se asocia a que los interruptores que están más hacia la izquierda de mi diagrama, es decir, esperen, perdón, me devuelvo acá un poco. Vuelvo aquí a los diagramas de contactos. Es decir, aquí solo tenemos un elemento de control, ¿cierto? Que es este push button normalmente abierto. Pero aquí podríamos tener más. Y de hecho en la realidad son más, ¿sí? Hay más configuraciones. Pero entre más estén aquí hacia la izquierda, todos mis elementos de control son los que tienen mayor jerarquía. Entonces, en este caso, aquí en mi circuito de control, aquí el stop tiene mayor jerarquía que el start, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, aquí observen que para que mi start, es decir, el arranque de mi motor funcione correctamente, este pues siempre debe estar que normalmente cerrado. Este es un push button normalmente cerrado. Por lo tanto, entonces,
yo aquí puedo activar sin ningún problema. Este se llama un enclavamiento. Más adelante vamos a hablar de lo que es un enclavamiento. Entonces, por ejemplo, la idea del enclavamiento es que, por ejemplo, presiono mi botón de Start, ¿cierto? Arranca todo, ¿sí? Queda polarizada la bobina de control de mi contactor. Entonces aquí se cierran y queda todo en circuito cerrado y comienza a girar el motor, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Pues la idea no es que yo todo el tiempo esté presionando el botón, ¿se acuerdan? Sino que usted presiona una vez, suelta y debe quedar funcionando. Entonces, esto aquí se llama un enclavamiento. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener más adelante una bobina que nos va a tomar el cambio de estado, en este caso de este pulsador, y lo va a mantener. Bueno, de eso hablamos más adelante, ¿listo? Pero observen que aquí la parada de emergencia